Dios les bendiga, hermanos. Voy a tomar su lugar. Acomódense. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Así que le invito a que vamos a estarnos concentrando en la epístola de Primera de Juan. Y vamos a empezar una serie, no sé de cuántos domingos, pero va a ser de varios. Y vamos a estar enfocados en Primera de Juan. Y vamos a ir aprendiendo las verdades divinas que el Señor tiene para nosotros a través de Juan. ¿Ya están todos listos? Muy bien, vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, porque nos has permitido cantar alabanzas hacia tu presencia. Nos has permitido, Señor, tener este momento de meditación en tu palabra en la escuela dominical. Y así también, Padre, podemos gozarnos juntamente con nuestros hermanos, entonando y cantando salmos hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque nuestro corazón se goza por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Y en esta tarde, Señor, te pido que cada uno de mis hermanos que están aquí, cada uno de los que aquí estamos, oh Dios, seamos ablandados, confrontados, ministrados por tu Santo Espíritu, y que sea conforme a tu voluntad a partir de este momento, como lo ha sido desde el momento en que empezamos. Te doy gracias, Señor, y te pido que tu palabra sea hacia nuestros corazones y hacia nuestra mente como a ti te agrada, Señor. Yo me hago a un lado, sea tu Espíritu Santo el que se ponga delante de mí, Señor. Me paro atrás de tu cruz, oh Dios poderoso, y sé tú, Espíritu Santo, el que obre poderosamente, Señor, a través de mis labios, Señor, que de ellos salga la verdad y nada más que la verdad, Señor. Refresca mi memoria y así también prepara la mente y el corazón de tu pueblo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, mis amados hermanos. El título de esta predicación se llama ¿En verdad le conocemos? Y yo quiero que usted se haga esta pregunta, porque muchas veces nosotros tenemos la idea o no sé, el hábito de decir, esa persona conoce de la palabra, él conoce. Pero vamos a hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿en verdad le conocemos? ¿Verdaderamente nosotros le conocemos al Señor? La respuesta debería de ser un contundente sí. Pero en esta tarde, a través de esta predicación, vamos a reflexionar qué tanto podemos asegurar en nuestra vida diaria que le conocemos al Señor. Nosotros podemos estar en una reunión de hermanos, podemos estar en un estudio bíblico, incluso usted puede participar en algún estudio teológico, en algún instituto, en algún taller de alguna enseñanza que se haga, pero verdaderamente nosotros le conocemos al Señor como su palabra lo manda. Esa es la confrontación a la cual hoy vamos a llegar. Ese es el punto. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, ahí nos vamos a centrar. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok, ¿para qué nos está escribiendo Juan esto? Para que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien. Estas cosas os escribo. ¿Y qué cosas? ¿No? Podemos pensar, ¿qué cosas? Si tuviéramos a Juan, pues nada más vamos a regresar 2 versículos hacia el capítulo 1, si tienen su Biblia, capítulo 1, versículo 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hoy podemos entender que hay algo que se llama confesión ante el Señor de las cosas las cuales en algún momento nos hayamos equivocado, hayamos hecho mal, hayamos pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿por qué tendríamos que apelar a eso en algún momento de nuestra vida? Si nosotros apelamos a esta posición de que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ya en el Señor, ¿por qué yo cristiano, yo creyente, por qué yo tengo que apelar a esto? Significa porque estoy pecando. Inmediatamente les dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ok, nosotros sabemos que el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el creyente, así como usted y como yo, ¿pecamos? Sí, pecamos. El punto está, hermano, yo puedo pecar diciendo una mala palabra. Puedo ofender, incluso puedo ofender a mi esposa y me estoy arrepintiendo. Puedo ofender a mis hijos y me voy a estar arrepintiendo. Puedo hacer algo con alguno de ustedes, algún hermano, y al rato me voy a estarme arrepintiendo. Eso es un pecado. El tema central, hermano y hermana, es que tal vez en algún punto lo hice y me arrepiento y empieza a confrontarme el Espíritu Santo que mora en mí. A otra cosa muy diferente, que yo viva una vida de pecado, siendo un mal hablado, siendo un ofensor, defraudando a las personas, engañando a las personas y haciendo cosas que solamente lo hacen los que no son hijos de Dios. Si en algún momento yo tengo algo con mi esposa y la ofendo o pasa algo, yo peco hasta con mis pensamientos, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero pude haber evitado eso al no perder la cabeza y ofender a mi esposa. Ese es el tema del cristiano y del cristianismo en el cual tenemos que concentrarnos y al cual tenemos que llegar. Porque muchas veces, mi amado hermano, hay personas que se la han pasado viviendo toda su vida diciendo que le conocemos. Él conoce de la palabra, él conoce. Sí, pero vive como un paganote. Vive como una persona que ni siquiera debería de decir que conoce de la palabra. ¿Por qué? Porque actúa como un hijo del diablo. Y somos hijos de Dios. No, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si tiene usted un plumón o hermano, algo, márquele ahí donde dice no, para que no pequéis. La primera parte, esto es importantísimo. Cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar. Hay personas que abrazan el versículo de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y apelan a la misericordia nueva del Señor cada mañana. ¿Por qué? Porque dicen, tú haz oración cada mañana por todas las tonterías que vayas a hacer durante el día. Eso es absurdo, eso no es correcto, eso no se vale, eso no está en las reglas del juego. Nosotros, mi amado hermano, tenemos que entender que las cosas que antes hacíamos que no eran correctas, no las tenemos que volver a hacer. Si en algún momento nos llegamos a equivocar,
abogado tenemos para con el Padre a Jesús. Pero acá uno de esos puntos en los cuales el Espíritu Santo me hacía reflexionar. Quiero que levante la mano, sinceramente, si alguien en algún momento de su vida ha necesitado un abogado. ¿Alguien ha necesitado algún abogado para cualquier cosa? Ok. Ustedes deben de saber, hermanos, asuntos civiles, penales, mercantiles y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo ignoro más o menos el tema, pero hay gente que lo sabe mejor. Usted puede tener un abogado para que lo defienda, para que pelee por usted. Si a usted le quedaron a deber algún dinero, bueno, ese abogado va a ir y va a cobrar. Van a hacer un juicio y algo así. Si usted quedó a deber un dinero, ese abogado lo va a defender para que usted pueda pagarlo en las comodidades que usted pueda. Pero ¿qué pasa, hermano, hablando del tema de las ofensas? Usted y yo debemos de conocer gente que son explosivos, gente que les gusta el chisme, que les gusta el mitote. ¿Qué pasa con una persona? Vamos a poner de ejemplo, en una colonia X cualquiera, que todos creemos que alguna vez la hemos visto en la Rosa de Guadalupe, ¿no? De repente una señora se pelea con otra y una de ellas le pega un cachetadón a la otra. Y la otra ya no se defiende, pero va y la demanda o la denuncia. ¿Cómo es lo correcto? Demandar, denunciar, todo es lo correcto. Va y la acusa contra las autoridades. La que ofendió, ¿qué tiene que hacer? Ir con un abogado. ¿Para qué? Para que la defienda. ¿Por qué? Porque ofendió primero. ¿Se entiende, mi amado hermano, que si esta persona no le hubiera dado el cachetadón, no necesitaría el abogado? Pero hoy lo necesita porque se pasó de la raya. Déjeme decirle que las personas que decimos que conocemos al Señor, nos pasamos de la raya muchas veces. ¿Cómo queda esta persona que le dio una cachetada a alguien porque se pelearon, porque se discutieron, por cosas absurdas? Después toda la gente, los que la vieron, los vecinos, toda la gente, la va a ubicar como una persona problemática. La va a ubicar como alguien que ten cuidado, porque es explosiva. Ahora imagínese, hermano, que estas actitudes las haga un cristiano. Cuando la palabra dice que debemos de tener dominio propio. ¿Qué pasa con esa persona que siendo creyente, que diciendo conocer la verdad, actúa como un hijo del diablo? ¿Sabe qué pasa, hermano? Se pisotea el nombre de Cristo. Lo peor está que el creyente apele a las escrituras acomodándolas a su manera, lo que veíamos en la escuela dominical. Apele a acomodar las escrituras a su manera y diga, pues las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y abogado tengo para con el Padre. Y si mañana me lo encuentro, le vuelvo a romper el otro labio. Porque el Señor pelea la batalla por mí. Torciendo las escrituras a mi manera. Pero la persona que no conoce nada, que no sabe, que solo ubica al hermano, va a decir, cuidado, es tremendo, cuidado porque es tremenda. Esa no se anda por las ramas, esa va a venir y te va a hacer un escándalo. ¿Acaso eso es una buena señal de un hijo de Dios? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. El pecado en nuestras vidas, hermanos, tiene que ser conquistado, doblegado, dominado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Cada uno de nosotros, en el momento en el cual tuvimos una confesión real de fe, de que creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y lo reconocemos a Él como nuestro Dios,
en ese momento especial que pasa en la vida del creyente, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esa es la marca que el Señor pone en nosotros para identificarnos como suyos. Cada uno de nosotros. Y no estoy hablando, amado hermano, del momento en el cual la persona hizo la oración del pecador o la oración del penitente. Cada uno de nosotros en algún momento, desde que los niños están chiquitos y la maestra los jala, y en algún momento todas las maestras han dado el plan de salvación. En algún momento, todas las maestras de escuela dominical han dado el plan de salvación. Y guían a los niños a hacer una oración que se le llama la oración del pecador. Y se le dice al niño que repita una oración. ¿Cuántos repetimos con alguien esa oración? Nada más yo. ¿Sí? La mayoría lo hicimos así porque es un sistema, hermano, que viene desde hace unos 60, 70 años. Es un sistema que haga la oración, que la persona haga la oración, llévalo a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros consideramos que era aceptar a Cristo como nuestro Señor, que en realidad no es aceptable, es reconocer al Señor como nuestro Dios. El punto está que no porque la persona haga esa oración significa que ya es salvo o que ya le pertenece al Señor. Hay en la vida de la persona hay un punto, puede ser días después de esa oración, o puede ser que nunca hizo esa oración, pero él tuvo la convicción firme de que él reconoce a Dios como su Señor. Ahí es cuando la persona empieza a decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo que está morando ya en ella y está sellado ya, empieza a hacer la obra constante para regenerar, para transformar la vida de esa persona. Eso nos pasó a cada uno de nosotros. ¿Sí? Hubo momentos en los cuales las personas podíamos congregarnos, pero seguíamos viviendo, hermano, como cualquier persona que nunca había hecho ningún tipo de oración. Pero hay un momento, y muchas veces ese momento especial llega a nuestras vidas por una enfermedad, por la muerte de un familiar, por una crisis financiera, por una crisis emocional. Todo lo que sean crisis, hermano, el Señor lo ocupa para obrar poderosamente en nosotros. ¿Y qué es lo que sigue? Que nosotros decimos, de aquí soy, no me suelto de mi Señor, y lo que tenga que pasar, que sea a su manera. Ahí es cuando empieza el Señor a trabajar en nuestras vidas. Yo creo, estoy seguro que cada uno de los que aquí estamos hemos pasado por esa etapa. Después de esa etapa, mi amado hermano, muchos de nosotros hemos tenido deslizamientos en nuestra vida. Hay un desliz. ¿Por qué? Porque estás batallando con tus malas palabras, porque estás batallando con tus malos hábitos, estás batallando con los problemas en casa, estás batallando con la forma en la cual trabajas, con cosas que hacías en tu trabajo que ya no tienes que hacer, pero ese mundo en el cual estabas involucrado es dificilísimo y tienes que ir saliendo poco a poco. Y de repente te empiezan a señalar como el aleluya, como el hermanito, como el santo santo, como el arrepentido, el borracho arrepentido, y todas estas frases que la gente ocupa, ¿para qué? Para acusar a las personas que están empezando ese cambio. El Espíritu Santo te da la convicción. El Espíritu Santo hace que tú te mantengas firme. Que te da vergüenza, sí. Que puede ser que haya veces que ni digas que eres cristiano para que no te señalen, eso también. Pero siempre va a estar presente el acusador que te va a venir a señalar. ¿Para qué? Para que los demás se burlen. El punto está aquí, que va a pasar un tiempo en el cual van a decir, ya ni le digas, ese cuate ya cambió, o ella ya cambió, y se van a aburrir. O va a venir el punto en el que digas, qué bueno que mucha iglesia, y tú sigues igual, y eres bien borracho, y eres bien esto, y eres bien esto otro, porque es el acusador. Algo que hemos dicho otras veces, hermanos, el padre de la mentira, que es Satanás, él cuando te acuse, va a empezar a decir la verdad. Eres esto otro, eres aquí, y todo es verdad. O sea, de repente el padre de la mentira empieza a decir la verdad y con eso te acaba, con la verdad. Y la persona, el creyente, en lugar de mantenerse firme, sabe que está fallando, entonces empieza a tambalearse su mundo. Lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana es, si en verdad le conocemos, actuemos como tal. Vivamos como tal, caminemos en esta vida como tal.
Siempre va a haber situaciones difíciles, pero Él nos dará la salida. Que la carga será muy grande, echemos sobre Él la carga. Que venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y aprendamos. Acuérdese, hermano, que quien está atrás de usted es el que lo está siguiendo. La persona que viene atrás de usted es el que lo ve y él va a decir, si mi padre actuó así o él actuó así, ¿yo por qué no voy a actuar así? O el líder, si el líder o el hermano, el anciano está haciendo X cosas, ¿yo por qué no? O la hermana, la misma hermana que predicó, yo la he visto. ¿Yo por qué no voy a hacer si ella que predica? ¿Sí me entiende? Esas son frases trilladas que se ocupan muchísimo y que ocupa el enemigo a través de las personas para acusar a los santos. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué necesitaríamos un abogado? Para que nos defienda. ¿Defendernos de qué? Pues de lo que hiciste mal. ¿Pero por qué lo hice? Porque tu mente estaba desviada o se está desviando. En algún momento se oye precioso, abogado tenemos para con el Padre a Jesús, que Él intercede por nosotros, Él intercede por mí. Es una palabra y una promesa preciosa. Pero el apóstol inmediatamente dice, pero eso te lo estoy escribiendo para que no peques. Entonces muchas veces nosotros pecamos y apelamos al abogado que tenemos. Y el Señor en esta tarde, en esta mañana, hermano, nos está diciendo, no quiero que pequen. No quiero que vivan una vida de pecado. Quiero que vivan una vida santa y pura, limpia. Y eso es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Versículo 12. Voy a leerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano, usted y yo conocemos cuáles son nuestras debilidades. Usted sabe perfectamente qué es lo que no tiene que hablar, qué es lo que no tiene que ver, qué es lo que no tiene que escuchar, cuáles son las pláticas en las cuales no tenemos que estar involucrados. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cada una de las cosas, mi amado hermano, que son difíciles para nosotros dejar, es porque nos gustan. Si a usted le gusta la cerveza, le va a ser difícil dejar la cerveza. Y usted me puede decir, pero no me embriago. Pero es probable que tomarse 2 o 3 cervezas cada sábado, y estamos de acuerdo, no lo hemos visto borracho, pero está siendo de mal testimonio para su familia. Porque es probable que alguien en algún momento esté batallando con el alcoholismo y la tentación está en casa. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay cosas que nosotros no tenemos que hacer, que no tenemos que decir, que no tenemos que ver. Lo más peligroso del creyente es cuando el creyente está solo. Si yo estoy con mi esposa, en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, vamos a estar hablando, vamos a estar teniendo comunión, vamos a estar teniendo esa camaradería, esa amistad, todo lo que conlleva en un matrimonio. Y si estamos fortaleciendo nuestros lazos, va a ser muy difícil que nosotros en algún momento nos distraigamos por otro lado en algo que nos guste. Yo siempre lo he dicho, a los caballeros y a las mujeres no les deja de gustar o atraer el sexo opuesto solo porque se hayan casado. El punto está que ya no deseas al sexo opuesto porque tienes a tu esposo o tienes a tu esposa. Que esa es la vida del creyente. Así debe de ser. El tema es que imagínense al hermano ya casado que empieza a tener sus capillitas porque le gusta. Ella me conoció que yo era así.
Si Dios no quisiera que yo fuera así, me quitaría ese deseo. Son cosas absurdas que las personas decimos para tapar con algo débil nuestro pecado. Así sucesivamente, mi amado hermano, nos podemos desviar y podemos dejar de identificar lo santo de lo profano. Cada uno de nosotros debemos de tener esos lazos fuertes y detectar cuando nos estamos distrayendo de lo que no nos conviene. Y darle la vuelta a la página. Si usted agarra su dispositivo, el otro día veía yo, agarraron en un programa el teléfono de un artista y le decían, pero todos riéndose, dice, vamos a ver tu algoritmo. Y él decía, no tengo ningún problema, y les da su teléfono y lo conectan y salen miles de chicas en bikini y todos empiezan a reír, ja, 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 ese es tu algoritmo. Y le pasaban y era lo único que había en eso. Si usted ve, hermano, chicas en bikini, eso le va a salir siempre. Si usted ve autos, le van a salir autos. Si usted sigue al Checo Pérez, hoy quedó en segundo lugar, le van a salir cosas de la Fórmula 1, de autos, de mecánicos, porque es el algoritmo que los dispositivos tienen. Si sigue usted guerra de chistes, pues le va a salir cosas de ese tipo. Si sigue usted devocionales cristianos, le van a salir devocionales. Si sigue usted páginas cristianas, le va a salir eso. Cada uno de nosotros debemos de identificar el algoritmo que tenemos y cerrar lo que tengamos que cerrar. Así es, hermano, es una realidad, porque todas estas cosas os escribo, dijo Juan, para que no pequen, para que no pequéis. Cada uno de nosotros nos vamos a ir topando y vamos a ir viendo qué es lo que vemos. Y déjeme decirle, hermano, que nos vamos a ir para atrás cada vez que usted se autoanalice. ¿Qué tan bueno será eso para presentarlo en esta pantalla si decimos, hermano Valerio, vamos a poner su teléfono aquí, hermano y Pedro? Una vez dijo un hermano, yo traigo un cacahuate, ¿no? Imagínense, hermano, que ni, o sea, yo soy libre, ¿no?, de esa culpa, pero ahí está. Alguna vez viste, tal vez lo viste sin querer, y ahí salió. Cada una de esas cosas debemos de tener muchísimo cuidado. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros sabemos, hermano, de qué pie cojeamos. Entonces tenemos que esforzarnos y sacar la basura de nuestra mente, sacar la basura de nuestro vocabulario, sacar la basura de nuestra casa, sacar lo que no es correcto. Dice más adelante en mismo Romanos capítulo 8, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? A través del Espíritu Santo. En el versículo 14, en el versículo 13 de Romanos 8, 13, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se da cuenta, hermano, en los dos versículos, la palabra Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, que somos sellados por el Espíritu Santo, que tenemos las arras de la promesa, tenemos que identificar lo que estamos consumiendo de esta vida, que no nos beneficia en nada, y desecharlo, dejarlo fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro entorno, de nuestra familia.
para que Dios pueda seguir obrando poderosamente y no estemos necesitando a un abogado continuamente para que interceda por nosotros. Cristo está presente siempre en nuestras vidas, pero muchas veces torcemos las Escrituras porque necesitamos hacer algo diferente, algo de pecado. Ya no lo he hecho, ya me hace falta, ya lo extraño. Ese es el diablo hablándote al oído. ¿Para qué? Para que caigas, inocente palomita. No le creas, hermano, huye. Dice más adelante, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Cuando tenemos malas conversaciones y platicamos cosas que es basura, hermanos, nos contaminamos. Usted y yo podemos, la mayoría de nosotros, nuestro entorno es con gente que no conoce de Dios. Pero lo vamos a ver al revés. El único que conoce de Dios en nuestro entorno somos nosotros, y nosotros tenemos que ser luz. Y ellos se tienen que hacer a nosotros y no nosotros a ellos. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos, de repente dice el amigo: es que tú no dices groserías. Y si pasa una mujer y voltea a verla, no es pecado. Y situaciones de ese tipo que cada uno de nosotros estamos batallando el día a día. Esto es así. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Cada uno de nosotros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada uno de nosotros podemos tener buenos hábitos, pero si empezamos a tener malas conversaciones y a juntarnos con personas que nos ensucian y nos contaminan, déjeme decirle, hermano, que vamos tarde que temprano a equivocarnos. Dice el versículo 34, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente, estar atentos a cada una de las circunstancias las cuales nos están rodeando. Identifiquemos, mi amado hermano, lo que nos puede hacer tropezar. Y no apelemos al abogado. Abogado tengo quien me defienda de toda la vez que me equivoco. Ya hasta queremos nuestro almanaque por cada vez que vamos a ir y pedirle: defiéndeme, Señor, defiéndeme. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Cuando podemos esforzarnos por hacer las cosas en santidad, en lugar de que venga la circunstancia de una tentación, nosotros rechazarla, la abrazamos. Total, abogado tengo. Así no es, de eso no se trata. Porque estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, en Juan capítulo, primera de Juan, capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús en la cruz, su sacrificio fue tan perfecto que satisfizo la ira de Dios. Dios tenía pues la necesidad de cobrarse todo lo que le había hecho la humanidad. Continuamente se hacían los sacrificios, continuamente para expiación, para perdón. Pero llegó un momento, mi amado hermano, en el cual el Señor estaba ya asqueado de todo el pecado de la humanidad y necesitaba un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto solo lo pudo hacer el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, que es Jesús. Él se despoja de su gloria y de su majestad, se vuelve terrenal así como nosotros, completamente humano, completamente Dios. Viene a esta tierra, vive como usted y como yo. Él sintió lo que usted sintió, vivió como usted y yo vivimos, trabajó,
empezó su ministerio, lo ejerció 3 años y preparó su cuerpo para lo que el Padre le había mandado. Ese sacrificio que tenía que ser perfecto, y fue perfecto porque Él no conoció pecado. Él propició, Él apaciguó la ira de Dios. Él se llevó todo lo que a usted y a mí en algún momento nos podría llevar a la perdición. Aquí el punto, hermano, está que el sacrificio de Jesús fue perfecto, es perfecto y seguirá siendo perfecto. Fue suficiente, es suficiente y seguirá siendo suficiente. El punto está, hermano, que hay un pequeño detalle para las personas que pueden beneficiarse de ese sacrificio. Porque ciertamente el Padre dio a su Hijo, porque de tal manera amó al mundo, que ¿qué? Que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que ¿qué? O sea, el único punto, hermano, que usted y yo tenemos que hacer es creer. Y si usted cree, entonces usted no va a estar buscando la apelación y va a estar buscando el beneficio del abogado, pero ya en Cristo. Ese beneficio lo tuvimos en el Señor. Ese abogado lo tuvimos. Él defendió ante el gran juez. Pero ¿por qué nosotros tenemos que estarlo buscando otra vez y estando yendo al punto de vuélveme a defender? ¿Por qué? Pues porque me sigo equivocando. ¿Acaso el Señor va a volver a crucificarse? Él va a volver a sufrir lo que ya sufrió, cuando eso fue perfecto, es perfecto y seguirá siendo perfecto, seguirá siendo suficiente. Entonces no le conocemos, porque la pregunta es, el tema se llama ¿en verdad le conocemos? Porque si en verdad le conociéramos, entonces no estaríamos haciendo eso. Y viviríamos unas vidas acorde a lo que la palabra enseña, a lo que los predicadores que pasan por este púlpito enseñan, a lo que usted en su Biblia tiene, hermano. Pero ¿cómo vamos a conocer al Dios de la Biblia si no leemos la Biblia? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la Nueva Biblia Viva, Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El castigo que recibió Cristo fue suficiente para beneficio de los que creen. Si nosotros vivimos una vida embarrándonos de pecado, entonces no le conocemos. Y si no le conocemos, entonces no le tenemos. Y si no le tenemos es porque no creemos en Él. Triste realidad para miles y miles de personas en todas las edades y en toda la historia. Déjeme decirle que desde hace miles de años las personas se han estado yendo al infierno. Se siguen yendo al infierno y se seguirán yendo al infierno. Se siguen perdiendo porque no creen. Hoy estamos en un tiempo en el cual la palabra es expuesta de diferentes métodos, de diferentes maneras. Nada más basta con que usted se inscriba a algo en su WhatsApp, en su Facebook, en cualquiera de sus redes sociales, y le van a atiborrar el teléfono de información, de devocionales, de citas bíblicas, de imágenes, de predicaciones. Hoy no tenemos pretexto para decir es que estoy alejado. No hay pretexto. De diferentes puntos está lloviendo la información. Pero la gente sigue sin creer. Muchas personas lo único que ven al evangelio, mi amado hermano, es como las personas que hablan bien bonito. Yo he escuchado a mucha gente que dice, qué bonito habla, qué bonito habla. Me gusta escucharlo, qué bonito habla. Pero no creen, o sea, qué bonito habla, pero no creen. No creen. Y esas personas incluso pueden venir, ofrendar, sentarse,
Qué bonitas alabanzas. Pero no creen. Y mientras no crean, se van a ir al infierno. Es la tragedia, la crónica de una muerte anunciada. Se van a ir al infierno si no creen. Las personas tienen que creer. Esa convicción se las da el Señor, el Espíritu Santo. Usted y yo hemos creído. Hoy tenemos la garantía, la seguridad eterna. Y todo esto se nos escribe para que no pequemos. Es probable que te deslizaste, es probable que pasó algo, pero recupérate. Con la frente en alto, no lo vuelvas a hacer. Si tú lo estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, entonces ya no aplicas en el grupo de gente que cree, que le conoce, que lo tiene. Porque si le creyeras, si le conocieras, si lo tuvieras, entonces no estarías peca y peca y peca y peca. Este es el tema de lo que Dios quiere que nosotros nos concentremos. Así es, hermanos. Versículo 3 del capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Que qué? Si guardamos sus mandamientos. Usted y yo podemos decir, sí le creo, sí lo creo, tengo la convicción. Bueno, pues entonces guarda sus mandamientos. Obedece la palabra, vamos a obedecerlo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. La vida, hermanos, está llena de oportunidades. Y el Señor misericordioso es un Dios que los hermanos podrán decir lo que sea, la gente podrá decir lo que sea, pero mi Dios es el que me da la oportunidad para hacer las cosas bien y seguir adelante. Este hombre que se ha equivocado muchísimas veces, estas personas que se han equivocado muchísimas veces, que aún en el camino del Señor nos hemos equivocado, pero hoy entendemos que ya no más. Y esa oportunidad me la ha dado mi Dios. Y es probable que mi reputación esté por los suelos por mi propio testimonio. Pero de hoy en adelante tengo la convicción de caminar derecho, de poner la mirada puesta en Cristo. Y yo sé que los hermanos hablarán, y ¿sabes qué, hermano? No van a decir mentiras, van a decir la verdad. Porque todo lo que dicen no es chisme, son verdades. Pero hoy nos arrepentimos, porque entendemos de que Dios nos ha dado esa oportunidad y esa oportunidad no la vamos a desperdiciar. No tenemos que desperdiciarla. No podemos vivir siendo profanos, aparentando ser santos. Ya no más. Le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vuelvo a la pregunta, ¿en verdad le conocemos? La pregunta principal, ¿en verdad le conocemos? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad de la palabra, la verdad de Jesús, la verdad de Cristo, la palabra verdadera debe de estar en nosotros y las evidencias de que somos de Él es de que nuestra vida ha cambiado. Si usted, amado hermano, no ha sido fácil, ha sido complicado, hoy puede ser el primer día de hacer un cambio. Si a usted se la refrescan en la calle, en el 1 por 1, y usted es de los que se la va cantando 3 cuadras seguidas, ya no lo haga. Si cada uno de nosotros somos de mecha corta, hermanos, debemos de tener dominio propio. Hágalo por usted y por el círculo más cercano, su esposa, sus hijos, la gente que lo está viendo, la gente que lo sigue. Porque cuando nosotros empezamos a perder la cabeza es porque estamos distrayéndonos de lo que debemos estar haciendo. Si usted está haciendo cosas o está viendo cosas que no son correctas, y estoy hablando de cosas que son basura en su dispositivo telefónico,
tome la decisión, hermano, y desactive lo que tenga que desactivar. Porque imagínense todo ese tiempo que nosotros pasamos perdiendo el tiempo, que lo pasemos meditando en el Señor, meditando en la palabra. Yo le decía a un hermano, imagínate que esas 2 horas que estás ahí, las dedicaras a meditar en la palabra, serías un erudito. 2, 3 horas diarias. Serías un maestro de la ley. Pero no tenemos máster, pero en guerra de chistes. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que vemos, eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos llena, lo que nos entretiene. Y solo lo único que pasa con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro vocabulario, es que se empieza a contaminar. Y en el momento en el cual tengas que tomar una decisión, o estés en un punto en el cual tengas que hablar, hay una alta posibilidad de que se te salga lo que escuchaste y de lo que te estás alimentando, en lugar de que se te salgan palabras de Dios. Y ahí es cuando vamos corriendo a buscar al abogado. Pues ya me imagino al abogado, mira lo que estás viendo, mira lo que estás haciendo. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quiero que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 11 al 15, sígalo con su mirada. Dice el Señor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor, desde las parábolas que Él predicaba, dejando bien confirmado que las ovejas, que cada uno de nosotros debemos de conocerlo a Él, porque Él nos conoce a nosotros primero. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero actuamos como si no le conociéramos. Muchas veces nuestro vocabulario, nuestras formas de vivir son diferentes. Y cuando la gente dice, ¿le conoce? No, ese no le conoce. Ese no le conoce. El capítulo 17, igual del Evangelio de Juan, en el versículo 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, el Señor ha sido glorificado en nosotros. En nosotros. Dice el versículo 20 del mismo 17. Bueno, voy un poco antes. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, versículo 17, capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas os ruego solamente por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 20 dice, por los que han de creer en mí. Y después dice, para que el mundo crea. Estamos en el punto en el cual las personas debemos de creer. La gente debe de creer. Debes de creer para que todos estos beneficios que vienen a través de Jesús para con nosotros se hagan realidad. Vuelvo a preguntar, ¿en verdad le conocemos? ¿En verdad le conocemos?
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Imagínese, hermano, que en algún punto de nuestra vida, antes de que nuestro corazón se detenga, fuéramos confrontados verdaderamente en alguna circunstancia sobrenatural por Jesús. Que te diga a él, eres un mentiroso, porque no guardaste mis mandamientos. O que te dijera, hijo mío, te conozco, porque has guardado mi palabra. Puede ser grandioso o puede ser trágico. La iglesia de Cristo es la representación de Cristo en la tierra. Y a través de la iglesia, hermano, hermana, usted es confrontado. Y el Señor a través de la iglesia te dice, te conozco porque has guardado mi palabra. O también te puede decir, eres un mentiroso porque no has guardado mis mandamientos. Nosotros como iglesia somos los que tenemos la obligación de representar a Cristo en esta tierra. Y yo puedo decir, y usted puede decir, verdaderamente las cosas no han salido bien. Pero el Señor ha permitido en esta tarde que tú vengas aquí, a esta casa de oración, para escuchar su palabra y para ser confrontado si en verdad le conoces. Para que tú te lleves esta palabra en tu corazón, meditando, y tomes la decisión de hacer un cambio radical en tu vida. Hay una religiosidad, hermanos. Hay una santurronería. Hay una hipocresía y un legalismo que el Señor Jesús mismo lo despreció. Nosotros como Iglesia Bíblica del Valle lo que menos queremos es volvernos santurrones, volvernos hipócritas, volvernos señaladores, volvernos legalistas. Lo que sí queremos es ser agentes de restauración para los santos y los redimidos. Usted no se sienta señalado. Usted sienta que hay una oportunidad hoy de cambiar el rumbo. Hoy estás en la encrucijada, mi amado hermano, mi amada hermana. Toma la decisión. Si usted voltea a su izquierda y a su derecha, hermano, lo que va a ver es gente pecadora en el proceso de santificación. Cada uno de nosotros, cuando la gente señala, por lo regular todo lo que dicen es cierto, pero estamos en el proceso de santificación, de restauración. Porque Cristo fue nuestro abogado y tratamos de no volver a ir a tocar la puerta del abogado, sino mantenernos santos, caminando firmes. Y en algún momento el abogado siempre va a estar presente, pero podemos evitar ese pasito de ir con el abogado a que me vuelva a defender. ¿Por qué? Porque me equivoqué. ¿Por qué? Porque pequé. Cuando podemos ir creciendo paso a paso, de nivel en nivel, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, haciendo las cosas como al Señor le agradan, porque guardamos sus palabras, porque guardamos sus mandamientos, porque su palabra es verdad, porque le amamos. Y el Señor nos va dando la fortaleza para que no nos deslicemos, para que no caigamos, para que no nos tropecemos. Él mandará a sus ángeles para que tu pie no se tropiece. Eso lo creemos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, esa es la evidencia externa, visible, de que usted es salvo. Que viene motivada por lo interno, que es el Espíritu Santo. Demos evidencia de que somos salvos. Manifestemos con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro vocabulario de que somos hijos de Dios, de que en verdad le conocemos.
La pregunta es, ¿en verdad le conocemos? ¿Y cómo sería terminar este sermón? Decir, en verdad le conocemos. No preguntando, sino afirmando. No haciendo una pregunta, preguntándonos llenos de dudas. ¿En verdad le conocemos, hermanos? Sino para que la iglesia diga, amén, en verdad le conocemos. Esta iglesia en verdad le conoce al Señor. ¿Y cómo lo manifestamos? Con nuestras vidas. ¿Cómo lo manifestamos? Con nuestros corazones, con nuestra forma de vivir, con nuestro vocabulario. Como trato a mi esposa, como trato a mi madre, como me trata mi esposa, como me tratan mis hijos, como trato yo a mis hijos. En eso la gente se da cuenta que en verdad le conocemos. Y cerramos en Lucas capítulo 6. Dice el versículo 46. Bueno, vamos a leer desde el 43, porque desde el 43 empieza esto. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pero les dice el Señor, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Si usted ha escuchado las palabras del Señor, usted ha leído la verdad, ha participado en la verdad, se ha beneficiado de la verdad, déjeme decirle, hermano, y vive en la verdad, usted está sobre la roca que es Cristo, bien fundamentada. Cuando venga con ímpetu la inundación, los vientos fuertes, usted no se va a mover, porque su cimiento es Cristo y la palabra de verdad lo fortalece. Pero si usted ha escuchado y ha hecho caso omiso de las verdades eternas, déjeme decirle, hermano, que cuando venga el viento recio y cuando venga con ímpetu el río, su casa se caerá. Hoy tenemos la oportunidad de decir, me mantengo sobre la roca, me mantengo en el Señor. Cristo ha hecho todo para que nosotros caminemos tomados de su mano, haciendo lo correcto, sin desviar la mirada. Todo lo que Él hizo está bien hecho. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Primera de Juan 2. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Cada uno de nosotros no tenemos que ver lejana la posibilidad de caminar en santidad.
No tenemos que ver muy lejos la posibilidad de mantener nuestras vidas limpias. Porque si le conocemos, vamos a andar como Él anduvo y vamos a permanecer en Él. Yo te invito, amada iglesia, vamos a permanecer en Él. Vamos a caminar como Él anduvo. Vamos a hacerlo para su gloria, para que cuando la gente vea a la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre, verdaderamente digan, ellos le conocen, ellos son de Él, ellos son como Él. ¿Por qué? Porque caminan como Él caminaba, porque andaban como Él anduvo, porque andan como Él anduvo. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Una vida fiel a su palabra, una vida disciplinada y una vida de obediencia. No lo veamos lejos. No veas como que no, yo es eso no es para mí. No, es para ti. Eso es para ti, hermano. Y el Señor ya pagó el precio. Lo difícil que era, Él ya lo hizo. Lo más difícil ya pasó. Solo es poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Pónganse de pie. Cuando te pregunten, ¿en verdad le conoces? Usted responderá, en verdad le conozco. Porque camino como Él caminó. Porque vivo como Él vivió. Y no estamos hablando, vuelvo a repetir, hermano, de una especie de santurronería. Estamos buscando la santidad. Caminando, intentando esforzarnos en la perfección que es Cristo. Y Él nos dará la salida, hermano, para hacer lo correcto. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración. Y en esta oración, si hoy tú consideras que es la oportunidad para cambiar la manera en la cual has venido caminando, abre tu corazón y dile al Señor, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Me he equivocado, he hecho las cosas a mi manera, he hecho lo que no es correcto. Pero tú estás, oh Dios, para seguir ministrando mi corazón, para seguir hablando a mi vida a través de tus siervos, a través de tu palabra. Enséñame, Señor, a obedecer. Enséñame, Señor, a hacer lo correcto. Padre Santo, en esta tarde, oh Dios, tu palabra ha sido expuesta. En esta tarde, Padre mío, usted conoce el corazón de cada una de las personas que han escuchado este sermón. Hemos preguntado, ¿en verdad le conocemos? Usted, Señor, conoce a su redil. A usted nadie lo va a engañar. Y nosotros no queremos vivir engañados. En esta tarde, mi Dios, le pedimos, Padre Santo, una vez más, que nos perdone. Que nos perdone, Señor, porque hemos sido mentirosos al decir que le conocemos y no obedecemos su palabra. Pero ya estamos en ese tiempo, Señor, de recomponer lo que hemos hecho mal y poner la mirada en usted de una vez por todas. No buscando la aprobación, sino buscando su rostro. Y sabemos que lo encontraremos. Permítanos, Señor, a mantener nuestras vidas encendidas para usted. Que no nos desviemos y no nos deslicemos y que no perdamos el rumbo. Que a través de nuestro testimonio nuestros hermanos vean que le pertenecemos. Que a través de nuestro testimonio, Señor, y de nuestra vida diaria y de lo que ellos ven, de las personas que nos rodean, vean que le pertenecemos a usted. Ayúdanos, oh Dios, a no fallar. Quita lo que estorba de nuestra vida diaria, Señor. Lo que nos esté robando el tiempo y lo que nos esté distrayendo. Quítelo, Señor. Permítalo
Permita que se haga a un lado. Denos el valor para hacerlo a un lado, Señor, y seguir caminando tomados de su mano. Le doy gracias, Padre, porque usted es bueno, porque usted ha sido fiel, Señor, y su misericordia es eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre.